noches, buen viernes para todos. Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Un placer tenerlos, sé del otro lado, enganchados con Animales Sueltos. Bueno, y una semana en donde hay que estar acá, porque las cosas van a pasar. Empezaron a pasar esta semana, el acuerdo, la rosca política, y el fin de semana va a seguir. Y ya entre lunes y martes se van a definir un montón de cuestiones. A todos, buenas noches. Enrique de Rosa, buenas noches, bienvenido. Nuestro psiquiatra de cabecera e intelectual de cabecera, Claudio Ramos, bienvenido, Claudio. Gaby Levinas, querido, un placer tenerte, Gaby, bienvenido. Gracias por y a la mesa, a mis compañeros, a Javier, al Bebo y a Pablo Rossi. Bueno, hay muchas cosas que de pronto pueden llegar a salir y no tienen que ver con la actualidad, pero estábamos recién bromeando que hay gente que tiene condiciones para el off, para poder sacar cosas en off. Yo soy horrendo. Tengo a veces off de 1 hora y media, 2, 3 horas y no tengo una info. Hay gente que logra esa condición. Pero vamos a meter mucho off. Es que vos sos entrevistador nato. De madera soy para Entonces vos sos conversador nato. Pero aparte me llegás a decir algo en off y te cuentan algo y me bloqueo, y le cambio el tema, me pone incómodo. Y a veces el protagonista te está pasando una data y me pongo incómodo. Che, contame, ¿y cómo lo estás viendo al Boca de Alfaro? Y el tipo me estaba diciendo, soy horrible. Pero de off vamos a vivir hoy porque la rosca se viene produciendo. ¿Qué se sabe? Empiezo a jugar los naipes. Enrique, como siempre, adentro. ¿Qué se sabe? Hay apuestas de todo tipo y color. ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿El masismo desconectó el teléfono el fin de semana? ¿O es verso eso? Massa se fue a un retiro deportivo espiritual, a Córdoba. Un retiro deportivo espiritual. No hay conexión con nada. No sé, hay una versión de que podría emitir un tuit sorpresivo, ¿no? Usando el... Ahora, ya se... ¿Todos descartamos que va a arreglar con CFK o no? ¿O que va a ir por su... No, ¿Bebo? No. Arreglar con CFK... Bueno, con... No, porque presentado así es el talón de Aquiles. Bueno, digo, está bien, suena fuerte, sí. Si no, va pero es que todo el mundo dice dentro, eso, obviamente, sí. es la simplificación. Pero es su talón de Aquiles. Sí. Gaby. Por más que sé que Massa lo desmintió, ratifico la información que dimos ayer respecto a que se va a encontrar con Cristina Fernández de Kirchner, que es su principal escollo para acordar, incluso participar en una gran paso con el espacio de Unidad Ciudadana, porque todavía en ella quedan resquemores respecto a ciertas actitudes políticas de Massa en su momento cuando se abrió del kirchnerismo y salió a competirle acá en la provincia de Buenos Aires, que fue un poco el que dinamitó la posibilidad de reelección del kirchnerismo por tiempo indeterminado. Con lo cual esa reunión es clave para saber un poco qué es lo que va a pasar con esa posibilidad muy latente desde ayer de que efectivamente el Frente Renovador pase a competir dentro de Unidad Ciudadana. Oye, pero perdón, Javi, hay una previa ahí del cálculo que tiene que hacer Sergio Massa. Y el cálculo es que se despegó y enfrentó al kirchnerismo en 2013, hizo una larga parábola cosechando algún público independiente, no solamente peronista, y de acuerdo a cómo presente él este regreso, primero, ruptura con Alternativa Federal. ¿Eso lo damos por descontado? Mirá, Massa preferiría, hoy por hoy, con estos cálculos, que Alternativa Federal fallezca de muerte natural, por languidez. Qué fuerte, Pablo, ¿eh? ¿Cómo lo presentás? No, porque es así. Déjame abrir con Gaby. Gaby, esto que estamos hablando... Mirá, me parece, así como cuando vos multiplicás cualquier cosa por 0 da 0, cualquier cosa que vos le metas kirchnerismo da kirchnerismo. No hay forma de acercarse a kirchnerismo sin convertirse en eso. Entonces, Massa tiene un problema muy serio. Pero además, si vamos a una cosa que por ahí es tal vez más importante para que la analicemos. Si vos has tenido acá sentados seguramente a todos los políticos conocidos y no tan conocidos de Argentina. Yo te pregunto cuál es la diferencia ideológica, su idea de lo que tiene que ser la educación, de lo que tiene que ser la cultura, de lo que tiene que ser la economía, entre Massa, entre Schiaretti, entre Cristina, entre Macri. Vos no me lo vas a poder decir porque no está, porque esa discusión no existe.
La discusión que hay es quién toma el poder. Bebo te da la razón, ¿Quién es el tipo que va a conseguir aliándose con quién? Entonces, por eso es que no le importa si el tipo que la puteó primero ahora está con ella. Todo eso no tiene ninguna importancia, porque solamente se trata de cómo acceder al poder. Los medios también nos metemos en esa historia. Vos pensás que cuando terminó la elección de 2017, a la semana, lo cronometré, a la semana estábamos ya todos hablando, los políticos, los periodistas, de cómo venía la cosa para el 19. Entonces, nadie está gobernando realmente, nadie está gestionando, nadie está haciendo alguna clase de plan para el futuro. Y lo que tenemos es esto, es un desastre donde un montón de tipos que no les importa ni siquiera lo que dijeron hace 15 días atrás. Si vos te fijás lo que había dicho 15 días atrás Alberto Fernández, 15 días después está con Cristina. Esto es un desastre muy grave donde los problemas reales del país no se están considerando y no están en discusión. Esa es la política hoy global. Esa es la política en términos más allá de la particularidad. Pero vos sabés que un republicano lo que piensa y lo que piensa un demócrata. ¿Sabés cuáles son las diferencias? Hasta hace poco. Hace poco. No, bueno, una cosa es que en los partidos, en cierto aspecto, en la parte de lo que sería más decorativa, aparezcan tipos que son distintos. Pero hay una cierta estructura que es muy fuerte y que es muy difícil de cambiar. Es decir, no es lo mismo un socialista en Francia que un tipo de la derecha. Acá es lo mismo. Acá Macri es tan populista como fue Cristina. La Stanley puso más guita de la que puso Cristina en planes sociales. Es decir, que acá no existe una ideología real o un plan a futuro real que este tiene distinto a este. Son todos iguales. Dicho eso, todos se quieran. Dicho esto, estamos en un quilombo. Por eso. Bebo, ibas a decir algo y después voy con el disparador de consenso y bajo con Claudio y con Enrique. Sí. Yo te traje un cuadro, después lo vamos a mostrar. Porque la Asociación de Bancos, tanto nacionales como extranjeros, están preocupados porque, no sabe cómo sigue esta película, porque nadie habla de lo que va a pasar con la economía. Plantearon 4 preguntas que quieren que respondan los candidatos. Es muy gracioso. ¿Las tenés las preguntas? Sí, las tengo. Claro. Me encantan. Las tengo Me gusta ahí. eso, lo vamos a ver. No, es increíble. Pues yo Claudio, le dije, muchachos, ustedes creen que le van a responder esto. abro con este tape que habla de consensos y de política. Y ahí, Enrique, anda pensando si desde la psiquiatría o desde tu intelectualidad, justamente me pudieses dar una definición de política, o qué es la política o qué es la rosca para el ser humano, el consenso, porque justamente estamos en etapas de rosca. Javier tituló La Rosca de Mayo. Vamos a ver esto, momentos de consensos, de rosca, acuerdos, declaraciones, todos en el mismo lodo. Y vamos a bajar con Claudio Ramos, seguimos en esta noche que tiene de todo, A ver, la rosca. El tiempo se acorta y octubre está muy cerca. Hay poco tiempo para alianzas y consensos, pero son necesarios para buscar el voto de la gente. El gobierno fue el primero en tomar nota de esto e intentó armar un gran acuerdo convocando a distintos sectores. Estas 10 cosas que hemos planteado en este borrador son las que consideramos indispensables para que el mundo y los argentinos también vuelvan a creer y a confiar. Creo que cualquier presidente en diciembre va a necesitar esos consensos. Lo que más me preocupa es que los 10 puntos, cuando uno lo lee en los diarios, básicamente lo que propone el gobierno es vengan a adherir a mi política económica como forma de garantizar la gobernabilidad. Y la verdad que el problema que tenemos todos nosotros es la política económica del gobierno. Creo que el único camino es el shock político y, como decía Maxi, tiene que venir de la mano de un gran acuerdo nacional. Gane quien gane, sin un acuerdo político no se va a poder gobernar. Va a ser necesario algo más, un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. En la Convención Radical también se habló de una necesidad de mayor participación. Con la convicción más absoluta de que vamos a llegar a la segunda vuelta, ese momento, en la segunda vuelta, es el momento de convocar a la gente de Alternativa Federal, La Baña, a un programa común. La estrategia electoral, queremos discutirla mano a mano, radicalismo con el PRO y la coalición cívica y también con otra gente si quiere sumar. Para mí ya es útil ampliar, cambiemos a otras fuerzas, a otros dirigentes como Labaña, como Pichetto, como Urtubey, como Massa. Ahora el gobierno tiene la posibilidad de responder al guiño del radicalismo, entregando la candidatura a vice de los radicales, entre los que suenan Ernesto Sanz, Mario Negri, Pichetto, Lustó y hasta Urtubey. Yo sigo insistiendo que hay que armar un espacio más grande, hay que convocar más amplio y además hay que ofrecerle a todos los que quieren participar las PASO como mecanismo de resolución de las candidaturas. Aunque también miran de reojo a Alternativa Federal. Hemos ratificado la voluntad de continuar dialogando y
consolidando este espacio de Alternativa Federal, Consenso 19. Continúa por la vía del diálogo, como lo acaba de decir el senador. Alternativa Federal tiene la enorme posibilidad, junto a otras fuerzas, como puede ser el socialismo, el GEN, como Daniel Scioli, o Marcelo Tinelli y tantos otros, de ser esa alternativa. CFK jugó primero acallando críticas dentro del seno mismo del peronismo, entregando la candidatura a presidente. ¿Realmente alguno de ustedes o alguien puede creer que si la expresidente Fernández va en la fórmula, no es ella quien va a tomar las decisiones? Que haya una mujer que, pudiendo volver a ser la presidenta, con mucho apoyo popular, deje el lugar para que otro compañero encabece la fórmula, la verdad es un ejemplo no solo para la política, sino para todos aquellos que viven declamando actitudes de los demás y nunca están dispuestos a darlas. Se va a generar en el kirchnerismo puro grandes resquemores. Sin duda, la política es el arte de lo posible, sobre todo en la búsqueda de posibles alianzas ante una elección. Claudio, a ver, después de esto, quiero una bajada y atentos con lo que voy a contarles a esta hora de la noche. 23-27, Calvo va a tirar sobre la mesa una reunión que vamos a tratar de contarla llegado el final del programa, porque si no van a explotar los celulares y nos van a romper las pelotas mientras hacemos el programa. O sea, podría tirarla ahora y daría mucho que hablar ahora. Recién me escribió quiénes se reunieron. Prefiero tirar esto, que Javi lo tire, faltando minutos, ya cerca al corte, para que no empiecen a sonar los celulares, porque si no, no nos van a dejar hacer el programa. Van a empezar a escribir a Pablo, a Bebo, a Gabriel, a Claudio, a Enrique, ni hablar a Javier, a mí. Así que vamos a dejar esta bomba, Calvo, para minutos, pero quédense porque puede ser trascendente la información del fin de semana. Impensada la reunión, impensada. Te escucho. Bien, en cuanto a lo anterior, coincido con Levinas, la política argentina es un cambalache, la verdad es un sainete impresentable, me escribo totalmente. Esto que hemos visto, yo cuando escucho Gran Acuerdo Nacional tiemblo, nunca han servido para nada. El que hizo Helvar explotó después al demonio con esto de la necesidad, el Plan Austral necesitó algún consenso. Tuvimos 11 años de cero inflación, crecimiento económico, crecimiento de la reserva, crecimiento de las exportaciones, con otros problemas no digo que no. El Plan Austral necesitó algún consenso. Helvar, cuando lo de Helvar terminó Rodrigazo, claramente explotó todo al demonio. Krieger Balsena con Onganía, gobierno militar, lo que quiera, hizo los gran acuerdos nacionales, yo no me creo nada. Nada reemplaza a un grupo pensante de gente talentosa, capaz, con contactos, que este gobierno no tiene ni nunca tuvo, y la que tuvo, como Pratgay, Melconian, que yo la sacó y alineó a los simauricistas, vamos a decir, nunca lo tuvo. Pero nada reemplaza un Broda, un De Pablo, una Diana Mondino, una Marina Dalpolleto, Piñanelli, gente que piense, elabore un plan y lo ejecute. Yo el gran acuerdo nacional, cero. ¿Qué pensás vos, Enrique? No, desde la psiquiatría. No, pero yo no sé si de la psiquiatría. Vos sabés que yo creo que el problema es como si pensáramos, y ahí está, imagínate que el comportamiento humano dijéramos, no, esto es tema de los psiquiatras, y la política, esto es tema de los políticos y los periodistas. Cuando Gaby decía recién, no, este es un problema, no tenemos temas, yo escucho que, por ejemplo, se habla de educación, se habla de salud, pero se la menciona de alguna manera retóricamente, es decir, buscando una... Pero en el fondo, con planteos que son del 1950, 1940, que eran soluciones en otra época. Hoy tenemos temas concretísimos en cantidad de áreas, algunas que las conozco, otras no. Una de ellas es, de golpe, muchas veces vos me llamás para hablar del comportamiento humano. Hoy no pensar a la sociedad, una sociedad que estalla a cada momento, y no estalla solamente por cuestiones políticas, estalla por cuestiones humanas, y no hay nadie pensando qué hacer con una población que está crónicamente. Entonces, ¿qué es la política? Tengo un amigo que está metido en la política, que es juez, y me dice, empezamos a hablar, hablamos literalmente, como decís, de deporte, de justicia, de esto, del otro, y al final termina siempre, ¿de qué estamos hablando? De política, porque tiene que ver con el bien común de la gente, ¿no? Es decir, los medios X para el bien común.
Cuando yo escucho el arte de lo posible, lo que escucho es el arte de lo rosqueo, ¿no? Lo que vos decías antes, es decir, arreglemos. En una de yo fui enemigo de Bebo y fue enemigo de Pablo, pero después en realidad me conviene porque Pablo arregla. Entonces no importa, nos salíamos contra Gaby. Nos lo dijo ayer Vicky Donda, de que, digamos, volvía al kirchnerismo solamente, y todos ellos se juntaban solamente para desalojarlo a Macri de la Casa Rosada. A ver, electoralmente puede ser justificable, como dice Gabriel, electoralmente puede valer todo, en teoría. Pero después tenés que gobernar un país, tenés que tener proyectos, y la verdad que la Argentina no tiene proyectos como país. Esto que les voy a mostrar no pasó en Corea. O sea, generalmente estas cosas venían en el Parlamento de Japón, pasó tal cosa, o en Taiwán pasó tal cosa. Esto pasó en Tucumán. Y me pregunto hasta dónde el comportamiento político no termina siendo arquitectónico o no termina mostrando un camino. Enrique, me da como casi me estás diciendo estoy de acuerdo con esto. Absolutamente, justamente. Esos son estructuras que se repiten y están armadas. En definitiva, no es tan ingenuo que nos comportemos de esta manera. Claro. Entonces uno se pregunta si en Suecia los suecos a esta hora en un Animales Sueltos sueco mostrarían un debate en donde 3 candidatos en una provincia de Suecia, no sé si son provincias, cómo se divide Suecia, pero 3 candidatos importantes en una provincia motora como Tucumán, terminan de esta manera escalando en lo que realmente llamó mucho la atención. No estamos hablando de una discusión en un consejo deliberante que también estaría mal, en un pueblito o en una ciudad pequeña del interior. Estamos hablando de una provincia motora, importante, clave, con una simbología hasta les diría gigantesca, como es la de Tucumán, una provincia en donde nos ven mucho. Entonces voy a analizar lo que pasó. Después te voy a poner un matiz sobre eso. Dale, pero esto pasó en el debate de los candidatos a gobernar la provincia. Si esto pasa entre nuestros políticos, ni siquiera lo estoy criticando, digo, lo estoy mostrando. Ellos van a analizar los que yo voy a compartir con ustedes. El debate de los candidatos en Tucumán hace unas horas terminó de esta manera. Muchas tragedias que han pasado acá y cada uno nos tenemos que hacer. Señora, aquí están los financiamientos. 6.000 millones de pesos menos al gobierno de la provincia de Tucumán. 6.000 millones de pesos menos. ¿A qué va todo eso? ¿A qué va todo eso? Campaña, usted paga su campaña con el plata de los municipios de San Miguel de Tucumán. Aquí está, señora. Aquí está, señora. Señora, Secretaría de Atención, Urgencias Sociales, las bicicletas, los subsidios. Señora, aquí está el listado de los subsidios directos. Personas del interior de la provincia, que son sus aplaudidores, señora. Señora, usted está con el peronismo. Usted está con el peronismo, señora. Les pido silencio, por favor. Les pido silencio. Ricardo, le pido por favor que haga silencio, Busi. No somos iguales. Por favor, senadora. Concejal, por favor, senadora, por favor. No, a ver, lo muestro como ejemplo, ni siquiera para volarles a los yugular a los candidatos. Pero la salida se pelearon, casi a trompadas. Sí, también después hubo una discusión entre Bussi y... Mira, puedo poner un punto de vista revulsivo para que se pueda discutir en esta mesa, porque si no, con gente tan preparada y con tanta información y con tanta capacidad de análisis, que llevemos esta conversación, me parece, a qué desastre la Argentina, qué desastre nuestros políticos, qué desastre nuestras instituciones, y caigamos en una conversación de café subestimando lo que es la política y también los fenómenos políticos como construcción de poder en todo el mundo. Con un castellano un poco mejor utilizado en España, que no saben cómo resolver, salvo ahora con Pedro Sánchez, que ha sido ratificado en las urnas, España ha zozobrado y prácticamente no ha tenido gobierno y han explotado los partidos políticos y hay una semi-izquierda, una semi-derecha, un centro que no se sabe qué es, hay una confusión ideológica de los personajes y hay una superficialidad y una banalidad en el debate político, en la profundidad de las cosas que se discuten, enorme. Europa está en plena implosión porque no sabe dónde va. Si va hacia los populismos xenófobos o si todavía mantiene... vos decís que esto pasa. Esto no es común. Perdón, claro. No es solamente nuestro, es común. ¿Qué vamos a pretender de la Argentina? Que explotaron los partidos políticos en el año 2001.
¿Qué vamos a pretender en la Argentina, donde el peronismo como fenómeno social, político, cultural, predomina desde el propio advenimiento de Perón? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a los políticos argentinos, estos que hacen una especie de recreación narcisista, si, Alejandro, nosotros también somos un poco el espejo de lo que vemos? No podemos acá en esta mesa tan fácilmente señalarlos con el dedo como si la televisión en la Argentina fuera, no sé... La BBC. La BBC. Exactamente. Sí, pero perdón, ahí no me hago cargo, ¿eh? No, porque no. este programa en el último tiempo y ya tiempo largo, salvo alguna noche que pueda haber pasado, justamente la discusión es agonal, ¿eh? Vos no lo querés poner de rodillas a Levina, ni Levina ponerlo de rodillas a Bebo. Nos escuchamos, podemos pensar diferente y no nos volamos a la yugular. No, puede haber algún hecho. Eso es escandaloso. Entonces, claro. Eso es escandaloso, pero no porque se discuta entre los candidatos. Es escandaloso porque Tucumán tiene una pobreza estructural donde tenía hasta hace poco chiquitos que se morían de hambre y desnutrición. Quería hacer una síntesis porque los escuché a ustedes hablar de acuerdo, ¿viste? De síntesis, de llegar a un acuerdo. Ni el acuerdo del 73... fueron todos, ¿sabes por qué? Porque Perón tenía mucho poder y nadie podía decirle que no. Además, toda la conjunción que había alrededor de Perón era imposible penetrar en esa cobertura. El Austral también. No hubo ningún acuerdo. O sea, la única vez que hubo un acuerdo en la República Argentina fue en el 2001. ¿Y sabes por qué? A mí me consta que existió esa reunión. Lo fueron a ver a Dualde y le dijeron, Dualde, tenemos que ponernos de acuerdo todos porque esto se nos termina esto. Están diciendo que se vayan todos y tenemos a la gente en la puerta de la Casa de Gobierno. Mejor arreglemos. Es el único momento al borde del precipicio que hubo un acuerdo en serio, 2001. Sí, la semana de los 5 presidentes. Exacto, era la semana de los 5 presidentes. Cuando vieron que hubieran sido 10 presidentes. Se terminaba el curro, Calvo, se terminaba el curro, dijeron muchachos, nos reunimos todos porque se nos termina el curro. No solamente el volaba curro. la política. Claro, pero no solamente el había curro. Autoridad, Digamos, el país estaba implosionado. En el 2001, con la crisis del 2001, no solamente cayeron en la explosión los partidos políticos, la Argentina explotó. Toda. Gaby, perdón. Si yo iba al colegio y volvía a casa con un 4 y le decía, papá, me sacaron un 4, el viejo me decía, estudia más. Ahora, si yo le decía, mirá que todos se sacaron un 4, me pegaba una patada en el culo y me mandaba a dormir. Muy bien. Entonces, a mí lo que hace otro país, como dice Rossi, me parece bárbaro que eso pase en otros lados, pero eso no cambia nada. Que casi te diría, es casi como una excusa para justificar lo que nosotros estamos haciendo mal. Que otro lo haga mal no me cambia nada a mí el panorama. Yo te puedo decir otros lugares donde sí se hacen las cosas bien. Vos tenés el caso, por ejemplo, de Holanda, que en los últimos años cerraron 14 cárceles porque como la educación es casi la mejor del mundo, prácticamente no hay delincuencia. ¿Cerraron 14 cárceles? Cerraron 14 cárceles. Lo mismo pasa en Singapur. Es decir, que hay un montón de lugares donde la educación crece. Acá la educación, ¿sabes cómo es la educación argentina? Te voy a explicar. El 20% de los chicos de la provincia de Buenos Aires no saben leer ni escribir una sola palabra en 4º grado. La mitad de los chicos que entran a la secundaria no la terminan. Y los que terminan la secundaria, el 70% no saben resolver una ecuación simple al terminar. Esos son los chicos que van a tener que ser después mantenidos porque esos chicos no van a servir para trabajar en un mundo nuevo. Entonces, ese es el problema real de la Argentina. Porque si no hay educación, no hay libertad, no hay trabajo, no salís de la pobreza. Y ¿sabés qué? Lo que me doy cuenta es que la mayoría de los políticos argentinos necesitan de la pobreza, aman la pobreza, no a los pobres, porque la pobreza es la única manera que estos tipos pueden llegar a tener alguna clase de poder, repartiendo una zapatilla, un sándwich o cualquier porquería. No quiere. Entonces yo creo que lo que pasa en otros lugares del mundo es cierto que en España, pero hay ciertas cosas que aún en Italia, que es un quilombo, hay ciertas cosas que no se discuten, que la base está armada, las instituciones no se discuten. Acá se discuten cosas pero es cierto que Europa está en otro nivel y es difícil compararnos. Sí. El problema es cuando ya te comparás con otros países de América Latina. Claro. Te comparás con Chile y también perdés. Pero perdés siempre acá. Escúchame, Argentina. Te comparás con Colombia y también perdés. Pero escúchame, Argentina en el año 30 tenía el mismo Producto Bruto que toda Latinoamérica junta. Claro. El mismo Producto Bruto. Gaby, yo coincido en tu diagnóstico. El punto es donde me quiero situar. Lo único falta que... No quiero defender a la clase política argentina. Lo pongo, reitero, nunca lo hago. O sea, me dedico justamente a tirarle los piolines para mostrarlo como están desnudos. Lo que digo también es que también es una práctica. Vos sos de los que está acá, quizá el más experimentado en periodismo gráfico y has hecho trabajos y has tenido equipos de los mejores periodistas de este país.
Una práctica periodística muy usual es justamente nuestras comparaciones con países que se han desarrollado, por qué Australia sí y nosotros no, por qué Canadá sí y nosotros no, cuando a principios del siglo XX estábamos en posición de cultura, capacidad económica, éramos una potencia. Digamos, nos hemos vivido, evidentemente, comparando con otros países y hemos siempre caído en la misma conclusión. ¿Por qué nosotros no? Perdóname. Porque una cosa, cuando vos querés jugar al ajedrez mejor, jugás con un tipo que juega mejor que vos. Sí. Cuando vos querés jugar a la pelota paleta mejor, jugás con alguien que juegue mejor y así aprendés. Ahora, que yo me compare con el que anda peor, ¿de qué me sirve? Señores, permíteme un segundito. Sí. Este tema lo trajiste vos. Estos son los temas disruptivos para Animales Sueltos. Todos los programas políticos de actualidad yendo con los mismos temas, y Rossi se propone mostrar algo que les juego el naipe a la mesa, que me lo analicen 50 años después. 29 de mayo se cumplen 50 años del Cordobazo. Hay un tape de archivo. ¿Qué leemos después de esto que muchos televidentes de Animales Sueltos habrán vivido? Yo no había nacido, nací en el 71, pero muchos recordando y muchos del otro lado diciendo, ¿ya 50 años del Cordobazo? ¿Qué fue el Cordobazo y qué representa el Cordobazo hoy? Es lo que nos proponemos charlar en la mesa. Vamos a ir con muchas cosas hoy, pero esto es lo disruptivo de Animales. 50 años del Cordobazo, pequeño recuerdo. Una CGT unida, no quiero una CGT sectaria, no quiero una CGT sometida a ningún partido político. Ese es el camino que debe seguir la clase obrera. Ese es el camino que debe seguir el pueblo argentino sometido y humillado por esta dictadura infame y feroz. A partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las dos CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos. Las imágenes están registradas. El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que son las palabras y que las imágenes son elocuentes. Los gases lacrimógenos están cayendo sobre toda la ciudad. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. La calle Rioja, la policía retrocediendo, tiran maderas para prolongar las fogatas. Como se sabe, la fogata es un medio de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Este es el panorama que presenta la ciudad de Córdoba el día 29 de mayo de 1969 al mediodía. 50 años del Cordobazo. Me pidió Gaby y vuelvo con Pablo. Javi, por favor, todo. Y claro, mira cómo pica el tema. Porque, ¿sabes que yo era militante y militaba en uno de los partidos que hizo el Cordobazo. Y te voy a decir una cosa, la gente que hace el Cordobazo no eran obreros que estaban mal ni que les faltaba guita, eran los tipos que más ganaban plata en la Argentina. Estamos hablando de tipos que al día de hoy estarían ganando 3, 4 o 5 mil dólares. Los datos del Era Citrac, Citrame, Les Mata, Cordobés, eran los mecánicos, eran los que más ganaban plata. Es decir, fue una decisión intelectual. Más allá de que es una decisión buena o mala lo que pasó, no vino porque le faltaba la guita, porque pensaron que había que hacerlo. ¿Fue un efecto del mayo francés? O sea, yo creo que eso también era un clima de época que también colaboró. Pero lo que quiero decirte es que no fue una decisión porque me faltaba para morfar, salía a romper todo. No, estos eran un tipo que no le faltaba nada. Tenían su auto, tenían su casa. Fiel, yo miro los datos de Fiel. Sí.
el momento de mayor poder adquisitivo del salario era esa época. Los obreros con menor desocupación, con menor desocupación, con mejor educación que ni había. Te quiero decir, esto es lo que pasó fue una decisión intelectual porque querían un modelo de país distinto, que podés estar de acuerdo o no, pero eso es lo que pensaban. Había un clima revolucionario. Es decir, es otra la historia. No hay nada que se parezca a eso que pasó. Los piquetes de hoy, toda esa cosa tiene un carajo que ver con eso. Había un clima revolucionario y había opresión política. Sí, era una dictadura. El peronismo estaba proscripto, era una dictadura. Sí. Al lado de lo que vino en el 76, era una dictadura súper blanda. Sí. Pero porque nadie imaginaba lo que iba a ser después del 76. Pero era un contexto totalmente distinto al que hoy podríamos analizarlo desde el punto de vista de los incendios, los piquetes, las barricadas. Por eso después pasó lo que pasó en Córdoba y de esto pasó a ser un foco de represión salvaje, animal, como nunca se había visto en la historia de Córdoba. ¿Sabes cuál era el clima? Yo estaba en la izquierda nacional de Abelardo Ramos. Yo soy amigo incluso de los hijos de Abelardo. En esa época pensábamos que el poder estaba a la vuelta de la esquina. Que era fácil ya estamos por tomar el paso de invierno en 2 minutos. Perdón, me pidió Claudio, estoy con vos, Pablito. Esto lo trajiste vos, estas son las cosas disruptivas. No, pero aparte como vos y yo no habíamos nacido, que hablen los que ya habían nacido. Sí, señor, yo había nacido. Eras muy chico. El plan de Krieger-Bacena funcionaba muy bien, absolutamente lo que dice él. Esto es la irrupción de la patota sindical. Para que la gente sepa, los países que funcionan bien tienen sindicalismo débil y leyes laborales muy racionales y mínimas. Estados Unidos, Canadá, Vietnam. Es polémico esto, Claudio. No, Alemania no. Eso no era la patota sindical. Trax y Tram, eran los gremios de izquierda. Era Tosco y Salamanca. Gente de ver con la patota sindical. Y cuanto más fuerte es el sindicalismo en la Argentina, peor funciona la Argentina. Más se empobrecen los obreros. Vimos el otro día, el miércoles, una nueva de bomba, de gases, de quema. Pero no, si lo que menos quería Bandor era eso, ¿no? Bandor no quería eso. Eso era yo lo que planteo es que a tu afirmación de que cualquier país desarrollado los sindicatos tienen mucho menos poder, la contrapongo con la realidad de que hay en Europa sindicatos muy fuertes, muy importantes, en Francia, en Alemania, en Italia, y que no han impedido que esos países crecieran. Digamos, en todo caso, el tema Francia no está tan lo que no significa que el jefe, obviamente, y no significa que el jefe sindical de Alemania sea como Hugo Moyano. Nada que ver. Nada que ver. Ahí estamos. Perdón. Lo peor que se le puede hacer al cordobazo es simplificarlo. Claro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que planteó, la visión histórica que planteó Gabriel, porque hasta el día de hoy se sigue discutiendo, los historiadores, los sociólogos siguen discutiendo el cordobazo, qué tipo de fenómeno fue. Para algunos fue, como algunos historiadores cordobeses, fue la llama, la mecha de una reivindicación que tenía origen sindical, porque, por ejemplo, se estaba suprimiendo el sábado inglés. Claro. Digamos, la llamada media jornada, que se tenía que pagar como jornada completa trabajando 4 horas. Pero la confluencia del cordobazo, Claudio, fue un fenómeno también de confluencia de diferentes visiones ideológicas que se unieron en una explosión como fue el cordobazo. ¿Por qué? Fueron 3 los representantes principales: Atilio López, Elpidio Torres y Agustín Tosco. Sí, señor. No eran lo mismo, no pensaban lo mismo y no representaban la patota sindical. Exactamente. Tosco venía de la izquierda revolucionaria, después Elpidio Torres y Atilio López. Uno pertenecía al bandorismo, el otro pertenecía a la CGT de los argentinos. Por lo tanto, y todo eso con la anuencia y la confluencia del movimiento estudiantil. Enorme. En 1966... ya la policía de Córdoba había asesinado a Santiago Pampillón. El asesinato de Santiago Pampillón generó algo que hasta ese momento no se daba. El movimiento estudiantil desconfiaba mucho del sindicalismo organizado. La confluencia de ese tiempo, el clima de época, el mayo francés, hizo que la Córdoba de una clase media industrialista que comenzaba a ver los frutos de ese industrialismo que se establecía en Córdoba a través de la industria automotriz, empezaba a ver que tenía con pero qué. Se encendía la llama de la guerrilla. Pará, ya sé, estoy hablando
Sí, ¿Cómo bueno, terminaron los dirigentes? Pero eran distintos. Si solo vas a ver una discusión ideológica izquierda-derecha... Hace minutos acabamos de decir que tratábamos de tener cierto equilibrio en cómo vamos a... Justamente no podemos reducir esto a una sola... imperialismo, antiimperialismo, izquierda-derecha. Aparte la guerrilla no tenía ideológicamente nada que ver con esto tampoco, porque la gente que estaba ahí, la mayoría, en todo caso, los más revolucionarios, pensaban en una insurrección. No es la cosa foquista de la guerrilla. ¿Cuál es la mirada tuya? Yo pensaba que el tema del 68 y el Mayo francés y lo que dice hoy Cohn-Bendit con respecto a lo que le pasa a Daniel Rojo de la época del Mayo francés, mismo mes, 2 años o 3 años antes, había otra lectura y me quedé, en una de esas vuelvo para atrás, en ese 2001, porque desde ese momento, más o menos el 2000, a partir de eso, toda la gente que nos dedicamos al tema del trauma psíquico, lo llevo acá, pero lo vuelvo a traer a lo social, de golpe era una cuestión que se estudiaba en otros países, es decir, estudiábamos la traumatización en ex soldados de Vietnam. A partir del 2001, la especialización esa, que era un área de la psiquiatría casi rara, empezó a ser un tema acá. ¿Desde el 2001? Claro, fue el 2001 cuando nosotros empezamos me acuerdo en ese momento armábamos ateneos que se llamaban de estrés y trauma. Claro. Eran ateneos de estrés primero, fue de estrés y trauma, en el 2000, en 1999 en realidad, y después en el 2000. Y en el 2001, de golpe fue una especie de boom. O sea, que esas cosas trauman. Trauman socialmente. Quiero engancharlo con lo otro. La lectura, eso permitió que nosotros viéramos año por año cómo esto iba evolucionando. Yo en el 2000 estaba dando una serie de charlas en la bancaria para prevención del burnout, que en ese momento apenas se hablaba, el operario quemado, y me miraban con mucha suficiencia diciendo, no, pibe, nosotros sabemos más que vos, por supuesto, y eso ha sido mi postura siempre. Acá no va a pasar nada. A los pocos meses le estaban reventando la puerta a los cajeros. Y empezaban a decir, y el sindicalista de esa época tuvo que decir, no, tenemos equipos móviles de psiquiatras para proteger a los bancarios. No tenían nada. Pero quiero terminarlo con el tema de Tucumán. Dale. ¿Ustedes suponen que esa misma sociedad que da a esos políticos, iguales que en todas partes del mundo, difiere ese sujeto del taxista que salió y reventó a otro o del médico? Claro. Es decir, el mismo caldo de cultivo da en diferentes extremos diferentes cosas. Pero si no atacamos el huevo de la serpiente... Claro, pero a mí, en el fondo de todo esto, a mí hay algo que me tranquiliza, que no sé si debería estar tranquilo, que es que voy a ser muy soberbiamente argentino. Permítanme un pecado de argentinidad. No dejamos de tener cierta capacidad de pensar y de ser que nos protegería de situaciones como las que les voy a mostrar ahora con dos momentos de la televisión venezolana. Siempre dicen, Argentina iba camino con los Kirchner a Venezuela o podemos ser Venezuela. Digo, ¿podríamos llegar a ser Venezuela o no podríamos porque los argentinos tenemos un momento, tenemos un freno que llegado a tiempo lo ponemos y estas cosas nos parecen realmente bizarras y nunca pasarían acá? Esto voy a arrancar con un compilado de un programa que nace el 23 de mayo de 1999. Y evidentemente siguió creciendo ese programa porque si bien era el presidente el que lo hacía, se instaló y seguía creciendo, seguía instalándose. Primero les voy a mostrar a lo presidente y después con el mazo dando, pero vamos a bajar. ¿Podríamos en Argentina, les pregunto a ustedes del otro lado, ¿ustedes creen que Argentina podría vivir una cosa como esta por parte de un presidente tan bananeramente presentado o no? No podríamos llegar a esto. O sea, acá no puede pasar una cosa así. Esto pasó o debuta el 23 de mayo. También estamos cumpliendo casi, 99. Serían 20 años. Vean, a lo presidente. Eres un burro, Mr. Danger. Señor Ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. Lucerito de mi llano. No hay un arpa por ahí. El pobre Chávez. Solo le pasa eso a Chávez. El rey me regaló una franela. ¿No me la trajeron por ahí? Para ver, pues no, yo no la he mostrado, la franela. Y entonces él me dijo, yo la guardé porque yo como sabía que algún día íbamos a conversar, entonces te la guardé. Mira, ¿ves? ¿Por qué no te callas? Eres un ignorante.
Eres un burro, Mr. Danger. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Ya el imperio yanqui lo que da es risa. En su desespero por algo que no van a poder dominar este mundo, no van a poder, olvídate, Obama. Pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro, el presidente Uribe, y la oligarquía colombiana, que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar. Aló, presidente número 305, domingo 24 de febrero. ¿Cómo está, gobernador? Aló, presidente, saludamos desde el aire. Estamos a cerca de 700 pies de altura. Venía recordando una copla. Quisiera, y que no sea sueño, un día volver a mirar el horizonte apureño, abierto de par en par. Ese, de verdad, es un sketch de Casero en Cha Cha Cha. Pero esto hacía ya varios años que había pasado. Ahora, después parece uno más moderno. Todo esto surge de si podría pasar en Argentina. Es la pregunta que voy a tirar en el piso, o si esto es imposible, solamente pasa en otros lugares. Con el mazo dando. Producido y dirigido por Diosdado Cabello. Sí. El show más polémico de la TV venezolana. Con el mazo dando, Diosdado Cabello, y el señor conduce de esta manera. Para que lo entiendan, la oposición lo entienda, para que lo entiendan el imperialismo y sus lacayos de aquí de Latinoamérica. Es probable que entren a Venezuela. Entraron, pues, les voy a decir algo. Lo difícil va a ser salir de Venezuela. Ok, ¿tú realmente estás manejando a tu país con tu criterio? Sí, señor. Yo soy un hombre que toma sus propias decisiones. Y no se deja manejar de nadie. Y no se deja manejar de nadie. Dígale que usted también le va a regalar algo. Saque lo que le dije. Yo también le traje un regalito. Son 32 cositas que le van a encantar. 32 cositas, oh yeah. But... Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Ayer, por la vía de los hechos, ingresaron 953 toneladas de ayuda humanitaria que nosotros hicimos que ingresaran. El miércoles llega 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia. Nosotros que somos ahorita, gobierno u oposición. Digo yo porque si Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó, ya deberían haber levantado las sanciones. Ahora nosotros podemos decir el oficialismo, ¿verdad? El oficialista Juan Guaidó. No, ¿verdad? Tengo esa duda aquí, no hallo cómo hacer programa, si como chavista, si como gobierno o como oposición. ¿Esto podría pasar acá o no? ¿O son cosas que no podemos llegar? ¿Viste que te dicen, podemos convertirlo en Venezuela? Puede haber gente del otro lado de la pantalla que puede decir que esto ya pasó con Cristina. Para mí no. Pero puede haber gente que dice, no, ya Cristina hizo shows con eso. No llegó a ese punto. No llegó a ese punto. Y creo que efectivamente hay una parte de la Argentina en donde creemos que hemos aprendido de algunas cosas horrorosas que hemos hecho y que hemos avalado a lo largo de nuestra historia. ¿Vos decís que estamos vacunados? Y yo creo que alguna vacuna ya... a mí no me molesta todo esto. ¿A vos no te molesta, sabes qué? Que en los últimos 4 años el PBI de ellos cayó 53%. Bueno. ¿Y sabés qué me molesta de ellos? Mirá cómo analiza que este año tienen 105% anual de inflación. 105.000%. 105.000%. ¿Vos sabés lo que es 105.000% de inflación? Eso dice el gobierno. Es una locura. Y bueno, si esto produce eso, digo, no, pobrecito, es un circo. ¿Qué querés? Pablo. Sin la gracia caribeña, ¿no? Y el histrionismo caribeño de Chávez, de Maduro, y lo voy a decir en serio, no lo tomes como simplemente una provocación, si hiciéramos un compilado creativo con todo el material fílmico que hay de las cadenas nacionales, más 6, 7, 8, el programa paraperiodístico del kirchnerismo, no te digo con la gracia caribeña de estos personajes tan border, pero tendríamos un símil de baja intensidad. Nosotros tuvimos un chavismo de baja intensidad en la Argentina. Y te diré que además
Esto que es con esa gracia caribeña, conceptualmente, ¿sabés dónde hay hoy? En Rusia. Vladimir Putin y guarda con Rusia, porque el intercambio Putin-Medvedev, que es su delfín, que es su arlequín, que es su Alberto Fernández, y que se han repartido el poder en Rusia, se vienen repartiendo el poder en Rusia y los roles desde hace tiempo. Cuidado, Argentina, ¿no? Nada, te digo... O sea, que vos decís que ya lo tuvimos en algún punto. De baja intensidad, un amague. Vos tenés algo para decir. Y preparame el tema de Javi. Iba a dar un ejemplo, pero lo iban a malinterpretar. Pero quiero decir lo siguiente. Depende de qué camino tomás, es a dónde llegás. Cuando vos pensabas, el propio Chávez, cuando empezó, no era el Chávez de cuando terminó. Es decir, y si vos le preguntabas a un tipo, ¿se va a llegar a eso? Te decían, no, ¿cómo se va a llegar a eso? Si vos le preguntabas a, por ejemplo, un tipo como Mempo Giardinelli, hace 15 años atrás, si él era capaz de decir que había que sacar el poder judicial y subordinado al poder ejecutivo, te decís, estás loco, eso va en contra de toda la lógica y en contra de la República, en contra de la democracia. Y hoy lo dice. Ahora, ¿qué pasó en la cabeza de ese tipo que empieza diciendo una cosa y 15 años después dice algo que él mismo hubiese repudiado? Es decir, vos te vas acostumbrando... uno de los escritores más brillantes para mí de la literatura argentina. Bueno, entonces ahí tenés vos que es el viejo cuento de la rana. Vos no te das cuenta cómo te va llevando. Es decir, cuando vos le preguntabas a un judío en el año 33, que le decías, andate de Alemania porque te van a matar, porque mi tío les decía que se vayan, y él se fue, y decían, vos estás loco. Vos estás loco. Es decir, es muy difícil a veces hacer el cálculo hacia dónde puede ir una sociedad. Lo que sí es seguro, que cuando te pasás de ciertas rayas, cualquier cosa puede pasar. Cuando vos entrás por ciertos caminos, donde vos te cagás en la justicia, donde arruinás los mecanismos de control, donde legitimás inclusive el hecho... Vos le preguntás a la gente, ¿Cristina robó? Sí, pero yo prefiero que robe ella y no que robe el otro, que por lo menos cuando ella robaba yo vivía bien, y yo quiero volver a eso. Es decir, hay un montón de cosas que antes la sociedad jamás lo diría ni lo reconocería, aunque lo pensara, que hoy lo dicen abiertamente. Es decir, hoy abiertamente el mismo tipo, Alberto Fernández, que dijo las barbaridades más increíbles sobre lo que hizo Cristina durante los últimos años, ahora dice todo lo contrario. ¿Y qué es lo que cambió? Entonces la pregunta es, si nuestros líderes dicen estas cosas, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Enrique. Una cuestión que me parece que estamos obviando. Cada dirigente, cada cultura tiene sus características y en realidad también los dirigentes se disfrazan y relatan según la cuestión. Nosotros decimos la cosa caribeña, pero en realidad yo creo que son mucho menos bobos y mucho menos simples de lo que son. Están hablando claramente a alguien que escucha ese tipo de mensaje. La preocupación... Hacé hincapié ahí, Enrique. La preocupación. Desde tu mirada, o sea, vos cuando te pones con un paciente a analizar, un sueño para mí es un sueño y para vos es un contenido de algo mío. O sea, esto no es que lo hacen porque lo hacen. No le sale. Hay un metamensaje en eso. No, metamensaje no. Son lo que hablabas vos antes. Los mensajes, cuando uno trabaja con poblaciones de diferentes países, claramente se ve que hay sujetos mucho más correctos, mejor vestidos, como Adolf Hitler, por ejemplo, y que y realmente son mucho más terribles, porque en el fondo este señor lo que está diciendo es una payasada. Ahora, el problema es lo que dice Bebo, el problema es que se destruye el país. Hitler, en el fondo, sus discursos eran bastante ordenaditos. El problema es que lo que la gente después no podía escuchar, y los judíos de Alemania en realidad no se iban no porque eran bobos, porque no les parecía que ese sujeto fuese tan disfuncional. Claro, no pensaron que iba a llegar hasta ahí. Es decir, claramente, cada uno vende el mensaje que duerme. Es la rana del agua. La rana, vos ponés la rana en la olla, la calentás de a poco y no se va, se muere. Guarda que nosotros hemos entrado en muchos años en niveles de violencia. Estás haciendo pensar, no lo había visto nunca así. Niveles de estupidización muy grandes. Te mandan los líderes de este tipo, te mandan mensajes que te adormecen. No, pero te duermen. El único fin es que te duermas. Mientras de golpe los economistas de gato están diciendo, atención, acá la matemática es cruel, está pasando esto. Sí, claro. La educación es cruel. Hay Enrique, ¿y nosotros ahí no contribuimos desde los medios de comunicación? Absolutamente contribuimos. Absolutamente, pero todo perdón. El tiempo. Aquí hay que sacarle el sombrero. Te quiero repetir, nosotros que en alguna época, cuando yo hacía periodismo en los años 80, la agenda la marcamos también nosotros, no nos marcaban la agenda todo el tiempo. Es decir, había que atender un asunto que había pasado, pero nosotros decíamos, pero mirá que está pasando tal otra cosa que no está en la agenda.
Hoy, si vos te fijás, los programas, todos dicen lo mismo. Vos agarrás vos ahora, Gaby, prendés la televisión y vas cambiando canales de cable o de aire y te vas a encontrar con 70 economistas hablando. Y no hay peor economía, nunca en la Argentina estuvo peor económicamente. Me va a dar la razón de lo que te decía al principio, entonces, digo, en el sentido... Nunca te voy a dar la razón, no te olvidás. Porque es divino, Gaby. No, porque decíamos, empezamos haciendo un juicio a la clase política y ahora está muy bien porque estamos... digamos, analizándolos nosotros también. Pero no puede haber un carburador perfecto en un coche que no funciona. No evitamos... Está todo el coche Claudio, mal. queridos, escucho a Claudio y voy con Javi, que además le pido a mis compañeros que sepan que en unos minutos Calvo va a arrojar sobre la mesa una reunión que la voy a tirar en 10-15 minutos. Vamos a darnos el gusto de que los celulares suenen, porque va a llamar muchísimo la atención la información que va a tirar Javi sobre el cierre del programa. Una reunión que da que hablar. Rara, pero muy rara. En minutitos lo vamos a contar con Javi. Claudio y Javi con Lagarde. Creo que lo que dicen ellos es que a medida que esa clase de personajes va ganando poder, mucho poder y total poder, van soltando la fiera. Claro. Si usted lee Mein Kampf al principio de Hitler, un tipo racional, escribe muy bien, un tipo moderado, trabajaba con judíos, usted lo ve al final, es un demente monstruoso, porque él tiene muchísimo más poder y un enorme resentimiento guardaban. De chico, pero usted lo lee primero un tipo laburado, un tipo normal, después termina siendo un monstruo. El poder te saca al lado oscuro. Totalmente. Sí. Adscribo a lo que dicen ellos, que acá hemos tenido caseramente, cadena todos los días, cadena para contar chistes, cadena de contadores de chistes. ¿Sabes dónde se frenó lo peor? 6, 7, 8. En el 2013 lo frena Massa. Pero, a ver, chicos, perdón, ¿no? Voy a arrojar un poquito más de fuego a la mesa o nafta. Y vos sabés que yo no lo voy a hacer de mala leche, porque no me gustaría que esto explote. Pero no podemos comparar, muchachos. No, perdón, Claudio, sí. No mi mirada. No tiene nada que ver Diosdado Cabello y Chávez con lo que hacía Cristina en una cadena nacional. Es como comparar un tigre de Bengala con un gato de departamento de Barrio Norte. Ellos son de la especie, pero no es lo mismo un tigre de Bengala. Lo que pasa es que acá existió siempre una oposición bastante más o menos armada. Ella fue todo lo que pudo, ¿no? Ella quiso más, todo lo que pudo. La sociedad y algunos otros políticos le pusieron límites. Levina, hay que tenerle miedo a Dios un poquito a mí. ¿Saben quién frena esto? En el 2013 se frena esto. Bueno, le van a encontrar todas. Es que se frena en el 2013. No, yo te voy a dar un solo... Cuando Massa le gana la elección, yo te voy a dar un ejemplo. Esto se frena en el 2013, porque si no hubiera sido mucho peor. Lo frena Massa cuando le gana la elección en la provincia de Buenos Aires. Ahí se corta. Así que si no terminábamos en reelección. ¿Aló, presidenta? ¿Terminamos en aló, presidenta? Si lo dijiste vos recién. Dijiste, comparaste dos felinos. Sí, la especie. Sí. Entonces, pero uno es un tigre bengala y te puede comer, y otro es un gato en una... Pero es que la realidad te convierte en tigre de bengala. No, la única diferencia... La realidad te convierte en tigre de bengala. No sos vos. Perdón, ¿cómo, Enrique? No, es que en esta especie, vos lo dijiste, obviamente una parte tuya leyó bien el mensaje. Yo puedo tener un gatito que ronea y demás, y en un momento no me di cuenta y se transforma en un tigre de bengala. El problema es ese. No se transforma en un tigre de bengala, un gato. Históricamente vos podés tener un tigre de bengala. En la metáfora. Pero está bien. Pero metafóricamente te la puedo tomar como valiosa, una metáfora que yo maestré un tigre de bengala. Vivo en Ascuénaga 1370. No, porque ahí ya sabés que es un tigre de bengala. Bueno, pero está maestrado. No, pero ahí ya sabés. Está maestrado. El problema es que a vos te lo vendieron por gato. Pero... Eso es lo que te estoy diciendo. Vos tenés un gatito chico, tenés un felino chico. Me pasó una vez en Córdoba una señora que tenía un puma. Hay un cuento en Córdoba y el gatito que todos pasamos al año siguiente. Y un día me dijeron, chicos, no se acerquen. Todos los inviernos en Córdoba, chicos, no se acerquen. Porque el puma ya respondía a su especie, tenía poder y destrozaba árboles, gallinas y personas. Y la verdad, es decir... Es lo mismo, porque en definitiva el punto, estos sujetos, mirá la cara, encima la buscaron bien la foto, ¿no? Digamos, la buscaron muy buena. Es un bufón que en definitiva pasa. No, pero además no subestimes al gato. Claro. Yo te digo en serio, un gato sin luz, adentro de una pieza chiquita, con vos, yo te juego. Mirá, ¿qué pasa? A uno le gustan los ejemplos históricos. A ver si Hannah Arendt escribió sobre la banalidad del mal. Claro. Y fue un libro
que iluminó justamente el fenómeno del nazismo y las personalidades de un nazi. Y hay un punto en donde ella se pregunta qué hacía, cómo podía ser que voy a dar un ejemplo general, que un general alemán venía de los campos de exterminio después de haber justamente asesinado a través de los métodos del nazismo a 100 judíos, volvía a su casa, escuchaba a Wagner, acariciaba la cabellera rubia de sus hijos, ¿no? Le daba un beso a su mujer y parecía el padre perfecto. Decía, ¿cómo este hombre que tiene esta apariencia de tanta normalidad, es más, hasta no tenía demasiadas luces, pero podía pasar por los vecinos como un bonachón? De golpe se transformaba en un verdadero asesino. Vos le preguntás a un alemán hoy, ¿ustedes se dieron cuenta que tuvieron entre ustedes a un Adolf Hitler, a un Eichmann? Y te van a decir, bueno, sí, claro. ¿Y qué tienen que ver los alemanes de hoy, Próspero, la locomotora de Europa, con aquellos nazis del huevo de la serpiente? Hay otra película maravillosa, la de Bergman, que relata cómo se gestó el huevo de la serpiente del fenómeno del nazismo. Y eso sirve para todo lo que te han dicho cada uno con unos aportes maravillosos, de cómo la evolución de los acontecimientos y el contexto puede convertir a una persona de apariencia absolutamente bonachona, con algunas características. El caso de Mussolini, el ejemplo más simple. El ejemplo más simple de esta semana, esto no me quiero extender sobre eso, que es una realidad ahí sí psiquiátrica y demás. Esta semana tenemos un médico, pediatra, jefe de servicio en el hospital más importante, que a la razón participaba de un anillo de pornografía, es decir, vendía material pornográfico, no es solamente que coleccionaba, sino que producía y vendía material. Entonces, en realidad, la lógica humana en cualquier país es que existan esos monstruos y que en realidad esos sujetos son absolutamente imposibles de percibir. Por eso cuando preguntan, ¿y cómo la gente no se dio cuenta? ¿Qué patología tiene? Ninguna patología. Ninguna patología. Los sujetos perversos están traumatizados, están partidos y tienen un personaje que los demás no ven. Hasta que de golpe lo ves. ¿Vos sabés que la metáfora de huevo de la serpiente es esa. Es un huevo, todo parece un huevo, pero no te das cuenta que adentro en realidad hay una serpiente. No lo ven si no aparece una persona como ustedes, que si lo tratás, lo ves. Si lo tratás, ¿y cuándo lo vas a tratar? Es decir, ese es el problema. Por eso es la fantasía del perfil criminal, en que teníamos el personaje que iba a ser detectable. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Que claramente, como el dicho dice, el demonio en su mejor obra ha sido creer que no existe. En realidad, el sujeto con esta estructura de personalidad, los psiquiatras que evaluaron a los jerarcas nazis después de Nuremberg, era muy interesante porque ahí ya sabían que eran malos. Claro. Y lo que claramente dicen, perfectamente podríamos haber nosotros también comido de ese bocado, imaginando que era bueno. Entonces, la idea es fácil con el diario del lunes, ¿no? Pero el problema hay que intentar tratar de ver cómo mejorar las capacidades. Y eso tiene que ver la educación, tiene que ver una cantidad de cosas que nos permitan detectar cuando vamos entrando y que no nos vendan el personaje. Yo voy a dar un ejemplo. Vos sabés que Mussolini viene del socialismo y después arma el fascismo. Pero aún así, si vos lo comparás a Mussolini del principio con lo que termina siendo Hitler, no hay ninguna relación. Es decir, se convierte en una cosa, en un monstruo totalmente distinto. El propio Mussolini al final no llega hasta donde llegó Hitler. Ahora, si vos pensás que Perón, que amaba a Mussolini, no a Hitler, amaba a Mussolini, y que después cuando se exilia se va a lo de otro fascista que era Franco. Imagínate qué pasaba, suponete que hubiese pasado eso, que los nazis no perdían la guerra. ¿En qué se hubiese convertido la Argentina? Hubiese sido mucho más fascista porque lo que hace Perón es cuando ve que el eje está derrotado, él tiene que hacer como Maradona y no se iba a poner en contra de los vencedores, había ganado Estados Unidos, había ganado Inglaterra, él había provisto de pertrechos, de todo lo que se necesitaba para la guerra, a los alemanes, a los japoneses, a los españoles, a los italianos. Es decir, yo tengo en casa el regalo que le dio el Hirohito al embajador de Japón, al embajador argentino en Japón, por el trigo que le mandaba. Es decir, nosotros financiamos, a la Argentina financió. Imagínate qué pasaba si ganaban. ¿En qué se hubiese convertido Perón? ¿En qué nos hubiésemos convertido nosotros? Me permiten cambiar un segundito de tema. Quiero meterme con la actualidad, con Javier Calvo. A ver, tomaste un corte de CNN en español de Christine Lagarde que
mete la cola en la política argentina, Javi. Una vez más. Una vez más. Y desde el año pasado, Lagarde y el Fondo Monetario son los verdaderos ministros de Economía de la Argentina. Bebo no me va a desmentir. No, eso sí. Cualquier medida que decide tomar el gobierno tiene que consultar con el fondo. ¿Me dejás compartirla? Y bajás vos. Desde ese contexto es interesante esto que dice. Me puse mis recetados para ver exactamente, pues estoy viendo menos. Pensé que están buenos, son de mis amigos de Mistral, están buenísimos. Al menos voy a escuchar y a ver a Lagarde. La voy a ver un poco, si no la veía, le confundí la cara con Duhovne. Y no la. Y bueno, sos malo, ¿eh? Sí. No, boludo. Sos malo, Sos malo. Después me decís a mí, sos malo. ¿Cómo le vas a confundir la cara a Lagarde con Duhovne? Por eso me puse el recetado. A ver qué dijo Lagarde. Cristina Fernández. Ese nombre y su posible triunfo, ¿ese escenario pone nervioso o incómodo al FMI, teniendo en cuenta lo que dijo acerca del FMI en el pasado? Usted sabe, la gente cambia con el paso del tiempo dependiendo de si están haciendo campaña o están en su cargo, en primer lugar. En segundo lugar, no estamos aquí para apoyar, anticipar o temer cualquier cambio político. Estamos aquí para ayudar a la economía y, en cambio, ayudar a la gente. Esos son los principios rectores que tenemos. Sí tenemos que tener en cuenta la responsabilización política del programa, porque esa es la condición para el éxito del mismo, pero aparte de eso, depende de la gente de cualquier país el decidir su futuro. Pero, a ver, Javi, para que lo trajo Javi. Dale. Más grave es el artículo que salió hace 24 horas en el Financial Times. Exacto. Eso es mucho más grave, porque Financial Times nos recomienda que no votemos a Cristina. Lo tiene, pero lo mismo va a ser mucho peor. Lo tenés claro. Por eso. Pero bueno, es el Financial Times. Sí. Está bien, responde a Wall Street. Responde a otros Javi. Intereses. Claro. A ver. Lagarde, lo que hemos interpretado de sus palabras tiene que ver con que básicamente no quiere personalizar el apoyo del Fondo Monetario, aunque todos creemos que el Fondo Monetario, y sobre todo por la mano de Trump, no hubiera hecho lo que hizo con la Argentina, el apoyo que ha dado. Bajame si no fuera... a tierra lo que dijo Lagarde. Si viene Cristina, ¿no pongo más un mango? No, porque el problema del fondo, el problema del fondo no es poner, ahora es sacar. Claro, entonces el fondo no puede ahora. No, hay que pagarle. Claro, ahora tienen que venir a cobrar. Somos deudores. Y entonces ellos tomaron nota y ya dieron señales, varias en ese sentido, de que venga quien venga, hay que pagar. Claudio, ¿qué pensás vos de esto? A ver, vos creés que entendés mucho de periodismo económico y también, por supuesto, político. Esto que dijo Lagarde, ¿cómo lo interpretás vos? ¿En qué clave? Les juro que me parece una respuesta estándar, ¿eh? Estándar. La acusaron. A ver, el hombre que hace modificar el acuerdo es Donald Trump, porque el estatuto del fondo dice que no se pueden prestar dólares para sostener el tipo de cambio, o sea, para venderle a la gente para atesorar. No se puede. Solamente lo hicieron porque Trump dijo, no me meta otro problema más, ya tengo Venezuela, el Bolsonaro, que es un loco del año 4, mi amigo Macri, y le torció el brazo y le hizo prestar. Cuando la acusan, ella dice, no, nosotros no le prestamos a una persona, le prestamos a un país. Estándar total. Pero está preocupada en el fondo. O sea, si le sale mal la experiencia argentina, vuela ella y todo su board. Yo le dije aquí, Fantino, que la Argentina, más tarde o más temprano, va a una negociación de su deuda externa. Sí, la van a renegociar. Y el fondo repetime eso, Claudio. Argentina, más tarde o más temprano, con Cristina Solá, Massa o mi tía Corocha, va a una renegociación de su deuda externa. Es inevitable. El 2021, el 2022, 40.000 millones de dólares por año. No le digo los privados, no le digo las provincias, no le digo... Con un hecho que nadie tiene en cuenta, o pocos. Ustedes, los periodistas económicos como Bebo, tal vez sí. Nosotros vamos a tener que salir a tomar deuda para pagar vencimientos privados. ¿El 20 no, el 21? El 21. Pero no nos presta nadie. Ok, pero estamos con un riesgo país que la deuda la vamos a tomar al 13 al 14%. Sí, pero tampoco te van a prestar según quien esté del otro lado. No, pero para el 21 vamos a estar. Pero para el 21 ya sabés. Enciende riesgo país. 21 que es largo plazo. Nos van a dar 3% anual por hay un detalle. A ver qué piensa Ale, a ver qué piensan Claudio y Bebo. Lagarde tiene una preocupación extra porque además
el programa económico a partir de que le impuso a la Argentina a partir del préstamo no ha dado los resultados que los propios tecnócratas del fondo habían vaticinado. Y cuando los tecnócratas del fondo que maneja Lagarde lo llevan al propio directorio del fondo, y es muy cierto lo que dice Claudio, que fue Trump a través de Lipton el que dijo, le prestan. Pero después están los países europeos que forman parte del fondo, que no querían saber nada. Entonces ahora la están mirando a Lagarde, que quiere ser candidata a presidente en Francia, para limpiarla, porque si le sale mal esta con Argentina... Es intendente de la Francia. Así es. Es para entender. Muy bueno. Es para Córdoba. Es para entender, Pablito. Es para el correr de la ruta 19. Yo sé que ustedes no van a la Francia, pero nos deben estar viendo, ¿o no, Pablo? Un saludo para los amigos de la Francia. Chorizo la grasa acá en la Francia. Bueno, este señor, que es Javier Calvo, tiene una reunión que va a dar muchísimo que hablar y en minutos te lo vamos a contar. No, es que fuerte, picante. Bebo... dos cosas con vos. Vamos a las preguntas sin respuestas para los candidatos, pero después de escuchar la vuelta de la hora 12, Macri metió un 2x1. Estaba anunciando, inaugurando un tramo del Belgrano Cargas y dijo, y vuelve la hora 12. Sí. Las cuotas sin interés. No, lo que pasa es que la hora 12 ya estaba. Lo que pasa es que el interés era 45% y ahora lo pusieron al 20%. Porque hablaron con los bancos para subsidiar una cantidad, esa tasa de interés. La baja es muy grande porque lo que le falta es reactivar un poquitito. Déjame ver primero el corte de Macri, a ver cómo lo anuncia. Nos hemos puesto de acuerdo entre el sistema financiero, el Banco Central, el Ministerio de Producción, para volver con el Ahora 12. Estamos lanzando hoy un programa muy activo que vamos a poder facilitar a la gente que consume con tarjeta, en vez de hacerlo una tasa de arriba del 45%, a una tasa del 20%. Y esperamos con eso, a 3, 6 y 18 meses, que muchos que han venido postergando algunas necesidades lo pueden hacer. Algunos creen que volviendo al pasado vamos a encontrar soluciones. Y yo les digo que volviendo al pasado solamente nos vamos a autodestruir. El Ahora 12 es el pasado. No, claro. La paradoja argentina es que el presidente Macri, que le está diciendo a los argentinos que no tenemos que volver al pasado, dejaron comprar sin interés, aplica Pablo. el pasado para que no vuelva el pasado. Yo iba a cambiar el termotanque y vos venís que no querés nada. ¿Sabés lo que decía Atahualpa Yupanqui hace 30 años atrás? Argentina va hacia el futuro reculando. Estamos bien. Qué grande, Atahualpa. Es nuestro de la quintesencia del kirchnerismo, como el Ahora 12. ¿Cómo decís, Claudio? Un plan de la quintesencia del kirchnerismo, como la hora 12, y con una tasa subsidiaria que alguien paga. ¿Qué pensás de la hora 12? ¿Vos pensás del otro lado el que quiere comprar un sofá? La verdad te digo, la verdad. ¿Sabés que no hay nadie endeudado en la República Argentina con estas tasas de interés? ¿Sabés cuánto es ¿Sabés cómo se mide la deuda en un país? Se mide por el Producto Bruto Interno. Nosotros tenemos el 13% de endeudados por el PBI. ¿Sabés cuánto está Chile? 55% del PBI. ¿Sabe cuánto está Estados Unidos? 110% del PBI. ¿Qué significa? Que todo el mundo está endeudado menos nosotros, porque con esta tasa no podés suicidarte pidiendo un crédito o pagando 45% para comprar algo en 12 cuotas. Pero ¿qué representa una tasa del 25% con tasas reales del 100%? ¿Qué representa como realidad económica? La realidad económica, que ¿sabés qué es? Los bancos, que esto es preelectoral. Por eso. Esto es preelectoral. ¿Quién la pone? Punto. ¿Vos querés que lo ponen los bancos? ¿Quién pone Le bajaron los encajes para que los bancos no perdieran. Si los únicos que ganan plata acá son los bancos siempre. Déjame joder. ¿Quién pone la sobretasa? Es un acto electoralista, no cabe duda. Alguien, la gente tiene que entender, alguien siempre paga la diferencia entre 45 y 20. Ahí está. Ahora, Bebo, disculpame que no haya gente endeudada, no estoy de acuerdo. No hay gente endeudada. Los hipotecarios se tuvieron que ir a volver con la madre a vivir. Los que tenían vehículos lo tuvieron que vender. El que sacó un crédito murió ahorcado. Entonces ya no está endeudado. Pero ¿qué te estoy diciendo? Que no está, nadie se quiere endeudar ahora. Lo que vos decís es que lo que se presta en la Argentina es ínfimo, porque ¿quién es el gran tomador de crédito de la Argentina? Los bancos. Los bancos ganan con la LELIC. Claro. En lugar de prestarte a vos. El dinero de la gente. Yo le presto plata. El Ahora 12 son con cero interés. No, 20%. ¿Qué querés? Comparado con el pero 20-0 en Argentina. 45 era. Del 20% en Argentina es cero. Una hora 12 con 20% de interés. Sí. ¿Quién pone el 30? Los bancos. No, el 30 no, el 80. ¿Quién pone el 80? Pero los bancos, escúchame, que vos pedirle un favor a los bancos para que bajen un poco la tasa. Le liberó dinero que tenían inmovilizado los bancos, se lo liberó porque le bajó. Pero al final del camino igual la vamos a poner nosotros, como siempre. La terminamos poniendo nosotros. Cuando analicemos este periodo histórico y te hagan una pregunta en un colegio y te digan, ¿quién ganó plata en la época de Macri?
Los bancos. Los amigos. Bancos y los amigos de Macri. Estás muy picante, Pablo. No, espera un poquito. Falta el sector energético. El sector energético también. Exportadores de carne a China. Sí. El 25% de la economía que está conectado con el dólar funciona bien. Acá, en Venezuela, en Tailandia, en todo lado. Con este dólar de 46, sí, porque es competitivo. Ganaron plata los que recibieron subsidios del Estado para hacer obra sus pública, inversiones. ¿Sabés que hicieron fortuna, que le está yendo increíble? Compran departamento, todos los psiquiatras. También. Especialmente porque hay poco. 1.500 pesos la sesión. Dame las preguntas sin respuestas a los candidatos. Dale, Claudio, que esto te va a gustar a vos. A ver si lo vemos. A ver, ¿qué es esto? Bueno, la Asociación de Bancos, tanto nacionales como extranjeros, quieren saber cómo sigue esta película. Igual, ¿cómo le vas a preguntar a los que van a ser candidatos qué van a hacer con el dólar? ¿Qué van a hacer con el dólar? Por ejemplo, va a haber, con el dólar, ¿va a haber un dólar fijo? ¿Va a haber un dólar libre? ¿Van a poner un cepo? ¿Alguien te va a contestar esta pregunta? ¿Cepo no va a haber? No, bueno, pero no sé. ¿Desdoblamiento? Yo no pongo la mano. ¿Desdoblamiento? Un dólar financiero y otro comercial, ese sí la veo. Claramente, ¿Pero vos crees que te lo van a decir? No te lo van a decir. Alguien lo está diciendo. Sí, pero no públicamente ningún candidato a presidente. ¿La tenés también? ¿La tenés, Bebo, esa? Entonces no le está diciendo. Sí, está en los planes. Que va a haber un dólar financiero alto. ¿sí? Sí. Tener un dólar alto para las importaciones, para frenar, y un dólar más bajo para lo que vas a exportar. Espera, ¿cuándo se aplicó eso? Como 4 o 5 veces. Claro. Todo se usó. Surruil, Pablo. La época de Surruil. Surruil. En la época de Cristina había 5 o 6 dólares. Claro. Sí. Claro. ¿Qué van a hacer con el turismo? Va a haber un dólar turismo también que va a ser alto. ¿Qué van a hacer con las tasas? Le van a preguntar, ¿van a seguir con las tasas? Bueno, ya te contestó Macri hoy. ¿Qué van a hacer? ¿La van a bajar para que se mueva la economía? Sí, bueno, pero lo que pasa... Eso no es bajar las tasas. Eso no es bajar las tasas. Pero una pregunta, Bebo, ¿esto es una película de ciencia ficción? No, esto es algo que le van a preguntar y no van a encontrar ninguna respuesta. ¿Cómo van a controlar la inflación? ¿Habrá precios máximos? Mirá si alguien te va a decir que va a poner precios máximos. Algún candidato va a decir, yo voy a poner precios máximos. Una locura. ¿Piensan gastar más de lo recaudado? Acá está la clave. ¿Vos te creés que alguien va a decir, no, yo voy a gastar más, voy a darle la maquinita? ¿Quién le hace esa pregunta? Los banqueros se están preparando un cuestionario para llevarle a los candidatos a presidente. No, es que no dejen de... No, es un chiste los banqueros. Es un chiste los banqueros. Claudio. Yo creo que es un chiste. La Unión Industrial más o menos pregunta lo mismo. Pregunta lo mismo. Yo le tomo, Fantino, que usted dice esto es retórico, le puede dar un tinte absurdo, pero me encantaría que esto fuera respondido y en países civilizados se respondería. Acá se van a hacer todos los tonos. Deberían responder si lo supieran. Le tomo que es retórico. Acá está. No lo responden porque no quieran, porque no saben. Tiene razón. No pueden. Perdón. El laboratorio del PRO y ahí sumamos la reunión. Javi, venga, por favor, acompáñeme. Voy. Atentos con esto, señores. Se encendieron las alarmas en el laboratorio del PRO. El PRO. ¿Tenemos placa? Hay placa. Habemos placa, ya viene la placa. ¿Por qué se encendieron? Bueno, hay muchas luces prendidas en el laboratorio del PRO. Esta es porque una de las características de la elección ganada en 2015 es que Cambiemos se hizo muy fuerte en casi todos los centros urbanos del país. Aún en provincias que habían perdido, en las capitales o en las ciudades importantes ganaban. Bueno, ¿cuál es el panorama que se les abrió a partir de las elecciones provinciales? Que también en las ciudades importantes, en poder de Cambiemos, o donde Cambiemos disputaba poder, perdieron como en la guerra. Ya pasó en Córdoba capital, histórico bastión del radicalismo, fueron divididos, pero el candidato de Schiaretti les pasó por encima. Pasó hace 2 domingos en Santa Rosa, ganó en La Pampa el peronismo, pero Santa Rosa la gobernaba un radical. Perdió como en la guerra. ¿A quién le echó la culpa el intendente saliente que perdió? A Macri, la mala imagen de Macri. Ganó la Cámpora ahí, ¿no? Sí, el intendente, el candidato de la Cámpora fue el que ganó Santa Rosa. ¿Alguien pensó alguna vez que la Cámpora se iba a quedar con una ciudad? No. Con una capital de provincia. Claro. Bueno. Es muy buena, dale. Posibles derrotas que están viendo en el laboratorio del PRO según las encuestas propias. Qué fuerte eso, lo que Gaby. se viene. Perdón, Javi. No, es cierto claro, lo que pero dice Levinas. Alguien pensó por eso te digo vez, que, por eso te digo que cualquier cosa puede pasar. Claro, sí, como decía mi abuela, si cayó el zar de todas las Rusias, cualquier cosa es posible. Si sigue así, se pueden quedar con una provincia.
Por eso. La provincia de Buenos Aires. Por eso Cuidado, el alerta. Plan para el 2023. Cuidado. Viene la elección en Santa Fe y Santa Fe capital, gobernada por un radical, José Corral, que va a la gobernación, tampoco son favoritos. Parece que va a ganar el peronismo. Lo mismo Paraná. Tuvieron Paso y el candidato del peronismo tuvo más votos que el Cambiemos, que gobierna actualmente Paraná. También Cambiemos gobierna Santa Fe, la Santa Fe capital. Dudan, porque la están peleando, San Miguel de Tucumán, donde el intendente va por la reelección, es peronista, pero de Cambiemos. Y acá vienen los dos grandes núcleos que preocupan al laboratorio del PRO. El interior de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca y Mar del Plata, atención con Alejandro, gobernadas por Cambiemos. Gobernadas por Cambiemos. Ahí Alejandro Mosqueira podría ir por el peronismo en Bahía Blanca. Es un candidato que se podría sumar. Ajá, Alejandro Mosqueira. O sea, preocupa Bahía Blanca y Mar del Plata. Sí. Y el Gran Buenos Aires también. Y en el Gran Buenos Aires, bueno, ni hablar. Algunos intendentes están viendo cómo de Cambiemos están agarrando Pilar, están viendo Quilmes, están viendo 3 de febrero. Bueno, señores, 12, ¿cómo voló el programa? Que no te sientes. No te sientes. No, te vas a quedar parado porque quiero que cuentes parado a la Argentina me vuelvo a votar. La info que manejas. La info que maneja Javi. ¿Me dejas vender uno o no? No, tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Bueno. No, dale, vamos con el si suenan los teléfonos. Dale. Voy allá a mencionar. Bebo, dale, dice Bebo, dale. Dice. Voy a mencionar a uno de los protagonistas de la reunión. Alberto Fernández. Candidato presidencial de Unidad Ciudadana. ¿La tenés vos? No. Que está abriendo, como fue un poco la misión que le encomendó Cristina, las negociaciones para ganar en primera vuelta. Se reúne con todos. Se reúne con todos. Se reunió con Massa. Roscatitis aguda, sí. Con Mañeto, se reunió con mucha gente. Y lo sigue haciendo. Él está preocupado en ganar en todos los distritos. Provincia de Buenos Aires es capaz de pactar con Massa, con tal de ganar la provincia de Buenos Aires. Y el lugar más flaco de Unidad Ciudadana es la ciudad de Buenos Aires. Ahí piensa en Donda y en Michetti, creo. No alcanza. Más arriba. No alcanza. ¿En quién? ¿En Donda y en quién? Michetti. Gabriela, Michetti. Que pruebe con Filmo, que siempre le va bien. No, Recalde. Preparen la bomba que tiene, preparen. A ver. Escuchen. ¿Con quién se fue a ver? Y fue hasta la casa y se reunió con él para intentar convencerlo de que se sume al frente, en una PASO, al frente peronista, Alberto Fernández, para intentar arrebatarle la ciudad de Buenos Aires a Horacio Rodríguez Larreta. Y atención que fue a la casa y no es que el que fue a buscar no le abrió la puerta. Se la abrió y se... ¿Cómo no se la va a abrir si en la cúspide de su carrera política Alberto Fernández tuvo mucho que ver? Claro. O sea, le abre la puerta y rosquean. Y chao, o sea, que no es que lo echó a patadas y dijo, no, con vos no tengo nada que ver, tengo una diferencia ideológica. Lo recibió, hablaron largo y tendido. A esta hora de la noche, 0:33, ¿con quién se vio Alberto Fernández? Con Martín Lustó. Dijimos. Claro, Martín Lustó. Con Martín Lustó. Sí. Pero ¿por qué todos dan por hecho que es algo normal? Porque para mí es una bomba. Bueno, él estaba hasta en el gobierno. Hasta hace 2 horas decíamos que el gobierno, Mauricio Macri, era presionado por parte del gobierno y por el radicalismo para que Martín Lustó fuera su vicepresidente. Y ahora estamos hablando de que Martín Lustó se juntó con Alberto Fernández para Alberto Fernández tratar de convencerlo de sumarse a ese frente. Habría que averiguar qué le dijo Lustó. Eso es interesantísimo, porque ahí sería... ¿Lustó responde un radicalismo díscolo o no? ¿Responde al radicalismo del COTI? No, ¿Cómo están? Martín Lustó representa el coalicionismo, me parece hoy. Que es, que le ha dicho a todos, a Labaña, le ha dicho a Macri, que hay que hacer una coalición importante. ¿A vos no te sorprende lo que más te amplia?
Más amplia de lo que más amplia. De hecho, ha planteado, yo no estoy en Cambiemos, soy radical y me parece que tenemos que estar en Cambiemos, pero con un Cambiemos más amplio. Bueno, una de esas quiere convencerlo a Alberto Fernández que se sume a Cambiemos. ¿Qué pensás, Bebo, de lo que acaba de tirar Javier? No, era lógico, porque... Ahora era lógico. Era lógico. Se hace un picnic con nosotros el doctor Di Rosa. No, hace un rato estuvimos diciendo que nadie la vio venir y ahora era lógico, se reúna Alberto Fernández con Lustó, Bebo. Pero a ver, si Lustó fuera, midiera 1,50, fuera gordo y feo, no lo van a ir a buscar. El que lo llevó de ministro de Economía. Alberto Fernández tuvo que ver en la designación de Martín Lustó como presidente del VAPRO y después del pase del VAPRO a el Ministerio de Economía de la Nación con Cristina Fernández de Kirchner como presidente. Te voy a dar un ejemplo, Ale. Gracias, lo tuvimos sentado acá. Sí. Es como si Alberto Fernández mañana fuera y hablara con Alfonso Prat Gay. Y uno dijera, no, pará. Sí, bueno, pero Alfonso Prat Gay, ¿cómo inició su carrera política que la contó acá? Lo inició con Atanasov, con, digamos, el peronismo, con Duhalde, que lo fue a buscar cuando era un técnico que venía de Inglaterra. Y Martín Lustó estaba en el Banco Provincia en la época del kirchnerismo. El domingo San Juan, Misiones y Corrientes. Sí. El domingo es... Bueno, es que es un te voy a dar una domingo clave ahí. Sí. Una clave, nada. Es una foto que ayuda a comprender las fotos sucesivas. Primero, te paso un dato. Hay una calentura con Schiaretti fenomenal en la alternativa federal, ¿no? Es fenomenal. Schiaretti pasó, viste que al principio en ese compacto estaba como el gran armador, lo presentamos acá, se animó, lo convocó a Scioli, lo convocó a Tinelli y se fue de vacaciones. O sea, amagó con ser algo que nunca estuvo dispuesto a hacer. ¿Qué pasa ahora para Sergio Massa? Y yo te decía que lo que más le conviene es que alternativa federal se diluya. ¿Qué pasa con los gobernadores peronistas? Sergio Uñac, en San Juan, muy probable, seguro ganador, va a decir, después que gane, voy con la fórmula FF. Y así especulan que los gobernadores empiecen todos a encolumnarse dentro de la fórmula FF. Bueno, yo tengo una bombita, pero lo que pasa es que, bueno, es que ya lo adelanté, tiene que ver con la final del domingo entre Tigre y Boca. Wow. Pero es... Hablamos de Tigres, doctor, hoy se para la gente del fútbol puede dar que hablar. El lunes puede haber un lindo ruido si gana Tigre. Ahora les voy a explicar por qué. Los mejores momentos de Animales Sueltos, el resumen animal de la semana, está todos los sábados a las 10 de la noche por A24. Todo lo más importante, toda la semana resumida en una horita con Fabián Gijón, que la rompe toda como conductor, y la producción armando un compilado precioso. Realmente está Diego Lewen también, Así que felicitaciones a ambos. Tengo una bomba que podría darse el domingo si gana Tigre. Solo si gana Tigre. Solo si Tigre le gana a Boca. Lo voy a contar después del corte. El domingo, con la final de la Copa Superliga, si ganara Tigre, yo con mucha boca que no ganemos nosotros, pero si ganara Tigre, hay un grupo de abogados y de gente muy allegada a Tigre y gente del poder político allegada a Tigre, gente que está ligada al mundo fútbol, que pedirían por un artículo que yo no sé si lo digo bien y si realmente es el que existe allí, que es supuestamente el 53. Hay un artículo de AFA en donde reza o dice que si un equipo es campeón no puede descender del mismo torneo. O sea, lo único que te salva de la condena al descenso es que seas campeón. Pero Tigre no fue campeón del torneo, fue Racing. Ahora, ¿qué van a decir o qué van a pelear en la justicia donde tengan que pelear? Señores, es una continuidad, es un torneo de la Superliga, jugaron los mismos equipos, está homologado por AFA y es discutible y peleable, Es peleable. Para alguna gente que entiende las leyes del fútbol, es peleable. Claudio me pone como diciendo, no lo creo, pero en el mundo del fútbol todo es posible. Sí. Y además va a haber mucha rosca. Va a haber mucha rosca. Va a haber mucha rosca. Así que si Tigre gana el domingo, Dios no lo quiera porque soy bostero, pero el lunes empiezan a discutir y tal vez se queden primera. Gracias por el programón que nos regalaron. Gracias, Gabriel. Felicitaste por River. No te voy a felicitar por River. Una copita, te felicito, una copita a mí. No aguanto más. No aguanto más. Chao.